Vamos a seguir con nuestro tema conectados a las palabras rojas. Las palabras rojas en varias versiones de la Escritura vienen en color rojo, son lo que habló Jesús. Y vamos a ver Mateo capítulo 7, que es la última parte del Sermón del Monte. No vamos a ver todos los versos, pero sí vamos a examinar del 1 al 12. Vamos a leer en la traducción de la Reina Valera contemporánea. Y vamos a seguir hablando de lo que Jesús habló acerca de la lengua. Vamos a hablar de lo que Jesús nos dijo. Y yo quiero que le diga a la persona que tiene la par, ¿estás preparado? Dígale al del otro lado, ¿estás preparado? Muy bien. Mateo 7, capítulo 7, verso 1, dice así: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados, y con la medida con que miden serán medidos. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No den ustedes lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Verso 7: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que la pidan? Así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos, porque en esto se resume la ley y los profetas. Ok, quiero que podamos nosotros ver qué es lo que Jesús está hablando en este pasaje. ¿Qué es lo que a ustedes les llama la atención en la primera porción? ¿Qué es lo que nos salta a todos? ¿Que no qué? Que no juzguemos. Esta es una de las frases que nosotros, yo creo que quizás es una de las más usadas en todo el mundo. No me juzgues, no te metas conmigo. Si yo no me meto contigo, yo tampoco me voy a meter contigo. No me juzgues, no me juzgues, no me juzgues. Y es uno de los pasajes quizás más mal interpretados y usados en la iglesia, porque nos defendemos de decirle a la gente, no me juzgues, no me critiques, no me digas las cosas que están mal en mi vida. Pero la verdad es que Jesús, y eso es lo que vamos a empezar a ver, Jesús no está hablando de que no juzguemos el comportamiento pecaminoso de la vida de cada persona. Jesús estaba hablándole a los fariseos que se creían mucho más que los demás, y les está diciendo, ustedes son muy orgullosos porque ven lo que los demás tienen o no tienen y piensan que son mejores, y entonces ustedes andan juzgando a los demás, pero no conocen el corazón, no conocen lo que hay adentro. Ahora, Jesús en el verso 15 habla de que estemos atentos acerca de los falsos profetas, y empieza a hablar de que seremos conocidos por nuestros frutos. Entonces Jesús sí nos dice que nosotros pesemos con los frutos de cada persona cómo vivimos, especialmente los que dicen que siguen a Cristo pero viven de una forma pecaminosa. Pero Jesús nos está enseñando a todos, porque la verdad es que todos tenemos un poquito de fariseos en nuestra vida. El punto es
que no nos gusta verlo, que no nos gusta reconocerlo. Y pensamos que nosotros somos muy de mente abierta y que no somos legalistas y que estamos fuera del cuadro y de la caja, pero verdaderamente todos, si no vivimos conectados al Espíritu Santo, llegamos a vivir una vida que está mezclada con religión y con algo de legalismo. Entonces, lo primero que dice el pasaje es: no juzguen para que no sean juzgados. Y sigue: porque con el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados, y con la medida con que miden serán medidos. Ahora, el verso 3 es clave en este pasaje. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cuántos de aquí se han sentido o han sido juzgados apresuradamente? ¿Quién ha recibido juicio apresuradamente y era quizás una mentira? Que fuiste acusado de una forma apresurada. A ver, levante la mano. ¿Alguien ha sido juzgado y te sentiste bien mal? Yo decido, no se sienta así como que, ay, si levanto la mano, no, estoy mal, estoy bien. Muchos hemos sido juzgados sin realmente saber qué estaba sucediendo en mi corazón o por qué estábamos haciendo las cosas. Todos nos hemos sentido quizás mal. Sucede mucho en la casa. Sucede mucho de parte de los papás con los hijos. Sucede muchas veces de los hijos con los padres. Hemos vivido esto. Y sucede mucho con las esposas y con los esposos, de ser juzgados de esta forma. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros somos los que estamos juzgando? Fíjense, muchos de nosotros hemos sido juzgados y nos duele muchísimo. Pero ¿qué sucede cuando nosotros juzgamos y abrimos nuestra boca para enjuiciar a otro? ¿De qué tamaño es nuestra medida con la que nosotros juzgamos a los demás? Y la Escritura nos está enseñando que nosotros vemos la paja o la astilla que tiene otra persona en su ojo y no nos damos cuenta que tenemos una viga en el nuestro. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestra boca para enjuiciar a otro, pensamos que lo nuestro es algo pequeño, es una broma, es algo que no tiene importancia. Pero cuando hemos sido juzgados, a nosotros se nos hace que han sido demasiado severos, que ha sido demasiado fuerte. Y no podemos, como que perdemos la perspectiva o no podemos dimensionar en la forma en que nosotros estamos juzgando versus a cómo fuimos juzgados nosotros. Pero la Escritura nos está diciendo que de la forma en que nosotros medimos, de la forma en que nosotros juzgamos, nosotros seremos juzgados, nosotros seremos medidos. Así que, ¿no te has puesto a pensar que si quizá gente te ha juzgado apresuradamente y te has sentido dañado y has sentido que te han herido y que es injusto, ¿no te has puesto a pensar cómo tú juzgas a los demás? ¿No será la misma medida con la que tú juzgaste con la que está siendo tu medido el día de hoy? Y nos dañamos, nos dejamos dañar, nos dejamos afectar, dejamos que rencor entre a nuestra vida porque alguien nos juzgó. Pero olvidamos que a la vuelta de la esquina nosotros estábamos juzgando a alguien más. Y Jesús está hablando y nos está enseñando esto: no juzguen con lo que no pueden ver. No juzguen las motivaciones del corazón. No seamos rápidos en juzgar las motivaciones del corazón.
juzguemos los frutos de cada persona, pero no seamos prontos para juzgar lo que no podemos ver. Es más, muchas veces juzgamos sin realmente conocer. Estamos juzgando lo que escuché de alguien más. Ni siquiera es un fruto que yo puedo pesar. Ni siquiera es un fruto que yo puedo medir. Así que Jesús dice en el 3, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Por qué? Porque ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Ahora, este es uno de los pasajes que todos hemos escuchado. Les digo, este es un pasaje quizás es uno de los más mal interpretados y mal usados en todo el mundo. Porque gente se defiende y saca un escudo diciendo, no me juzgues como vivo. Pero la Escritura dice que nuestros frutos es el reflejo de cómo vivimos. Y cómo podemos nosotros pesar cómo estás viviendo. Y de hecho Jesús está diciendo, ¿cómo le puedes decir a tu hermano que puedas sacar la paja si todavía tienes la viga? O sea, Jesús está diciendo, sí, necesitamos ayudarnos. Y necesitamos ayudar a que todos crezcamos. Pero, aquí está el pero. Pero primero, saca la viga de tu ojo. Nosotros hemos agarrado este pasaje y lo primero que sacamos es decir, no me juzgues. Pero Jesús está diciendo, no, júzgate a ti mismo primero. Y saca la viga que tienes de tu ojo para que tú puedas ir con tu hermano y lo puedas ayudar a quitar la astilla que él tiene. Jesús le estaba hablando a sus discípulos y el entorno que tenía era de los fariseos, gente que era muy orgullosa, gente que conocía la ley, gente que podía hablar y criticar. Pero Jesús les dice, hipócritas, verso 5, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y cuando nosotros nos conectamos a las palabras de Jesús, es como que nosotros no vemos lo que Jesús nos está hablando a nosotros. Estamos viendo cómo nos podemos defender. Es como los niños cuando están usando toda su inteligencia y creatividad para hacer menos tarea, para hacer las cosas menos difíciles. Es como cuando leemos la Biblia, nosotros estamos leyendo y estamos buscando qué es lo que menos me afecta a mí, qué es lo que está hablando del otro. Pero Jesús está hablando en forma personal a cada uno de nosotros. Y yo quiero que veamos en 2 de Samuel esta historia de la viga versus la paja. 2 de Samuel capítulo 11 del 1 al 17. Y voy a irlo leyendo rápido, pero necesito que prestes atención a esta historia. Algunos la conocen, otros no. Al año siguiente, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David envió a Joab y a sus siervos y a todo el ejército de Israel a combatir a los amonitas, a los que vencieron luego de ponerle sitio a la ciudad de Rabá. David se quedó en Jerusalén y un día por la tarde, mientras se paseaba por la azotea de su palacio real, después de la siesta, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Ahora, David mandó a todo su ejército y él se quedó en su casa. ¿Dónde debía haber estado David? En la guerra con su ejército, pero estaba en el lugar donde no debía de haber estado, porque él dijo, me voy a relajar un momento. Verso 3, al preguntar quién era ella, le dijeron que se llamaba Betsabé y que era hija de Elián y esposa de Urías el hitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia. Y ella se presentó ante él y él la tomó y se acostó con ella. Después de tener relaciones, ella se purificó y regresó a su casa. Pero Betsabé quedó embarazada y cuando se dio cuenta se lo hizo saber a David. Entonces David envió un mensaje a Joab ordenándole que hiciera volver a Urías el hitita.
Joab cumplió sus órdenes, y cuando Urías se presentó ante David, éste le preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo se iba desarrollando la guerra. Después de eso, David le dijo a Urías: vete a tu casa y ponte cómodo. En cuanto Urías salió del palacio, David le envió un regalo especial de su mesa. Pero Urías no se fue a su casa, sino que pasó la noche a las puertas del palacio real en compañía de los siervos del rey. Cuando le dijeron a David que Urías no había dormido en su casa, el rey lo llamó y le preguntó: tú has tenido un viaje largo, ¿por qué no fuiste a dormir a tu casa? Y Urías le respondió: ¿podría yo entrar en mi casa y comer y beber y dormir con mi mujer mientras el arca del Señor está en una tienda de campaña y mientras mi señor Joab y los ejércitos de Israel y de Judá y los siervos del rey duermen en el campo? Juro por la vida de su majestad que jamás haré algo así. Entonces David le dijo a Urías: quédate todavía hoy y mañana te enviaré de nuevo al campo de batalla. Y Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente, y David lo invitó a comer y a beber hasta que lo embriagó. Pero más tarde Urías no regresó a su casa, sino que se fue a dormir junto con los siervos del rey. O sea, David ve a la mujer de otro hombre, tiene relaciones con ella, ella queda embarazada, ella le notifica a David y David empieza a hacer todo un plan. Y todo este plan lleva a que Urías venga a su casa, tenga relaciones con su esposa y entonces pues ella queda embarazada, que ya estaba embarazada de David, pero estaba haciendo toda una fabricación para crear una mentira. Pero este hombre era un hombre fiel. Y dice: ¿cómo? ¿Cómo me puedo ir yo a mi casa si todos los de mi ejército están peleando y el arca de Jehová está ahí? Y el segundo intento de David es: lo voy a emborrachar. Y ya emborrachado debe de irse a su casa, debe de buscar a su mujer. Y el hombre aún borracho no se va a su casa. Entonces todos los planes de David están siendo frustrados. Y en el verso 14 dice: por la mañana David escribió una carta para Joab y le envió por medio de Urías. Esa carta decía: pon a Urías al frente y en lo más recio de la batalla, y déjalo solo para que el enemigo lo hiera de muerte. Urías no sabía que llevaba en sus manos su sentencia de muerte. Verso 16: así que cuando Joab sitió la ciudad, mandó a Urías al frente donde peleaban los hombres más valientes. Y cuando los amonitas salieron de la ciudad, cayeron algunos soldados del ejército de David, y entre ellos murió Urías el hitita. Vamos al verso 26. Cuando la mujer de Urías supo que su esposo había muerto, se vistió de luto. Verso 27, pero después de que ella guardó el luto, David mandó por ella y la hizo su esposa. Y ella le dio un hijo, pero esta acción de David, ¿qué dice? No le agradó al Señor. No le agradó al Señor. Pensamos que nosotros somos buenos, pero en el momento que algo se mete en nuestro corazón, algo que codiciamos, algo que creemos que tenemos derecho y es nuestro, no nos importa hasta dónde vamos a llegar para obtener lo que creemos que deseamos, que tenemos derecho de hacer. Y David quería comenzar con una mentira, quería hacer todo esto algo pequeño y terminó destruyendo un matrimonio, terminó desagradando a Dios en lo secreto, porque nadie más se dio cuenta. Pero al final David tuvo su premio, la mujer que le gustó. Y dice el capítulo 12:
Un día el Señor envió a Natán a hablar con David. Y Natán le dijo: en cierta ciudad vivían dos hombres. Uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre solo tenía una corderita que había comprado y criado, y que era como su propia hija. Pues comía de su mesa, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era como de la familia, pues había crecido con él y con sus hijos. Un día el hombre rico recibió a un visitante, y como no quiso matar a ninguna de sus ovejas o vacas para ofrecerle de comer al visitante, fue y tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para su visitante. Este es Natán hablándole a David, contándole esta historia. Y en el verso 5 dice: y David se puso muy furioso contra aquel hombre y le dijo a Natán: juro por el Señor que ese hombre merece la muerte. Y por haber actuado así, sin mostrar nada de misericordia, tiene que pagar 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo: tú eres ese hombre. Esta es la viga de la cual Jesús nos está hablando. David no había visto su pecado. David no le había afectado en su corazón lo que había hecho. La Escritura dice que a Dios no le había agradado todo lo que había hecho David. Pero Dios manda a Natán, manda a otra persona a pesar los frutos de David y a decirle y a contarle esta historia. Natán iba sin una viga en sus ojos. Natán iba a ayudar a quitar la paja del otro, la cual era una viga. Y cuando David escucha la historia, David no puede ver que él ha pecado contra Dios, hasta que Natán le dice: tú eres ese hombre. ¿Cuánto pecado, cuánto juicio nosotros hemos lanzado a otros? Y quizás estamos imposibilitados de ver la forma en que nosotros estamos viviendo. Y nos sentimos juzgados y nos sentimos amenazados. Sin embargo, cada día nosotros estamos enjuiciando a otros y viviendo en pecado, y no dejamos que nadie nos pueda corregir. ¿Por qué? Porque sentimos que somos mejor, porque sentimos que no estamos tan mal, porque yo oro todos los días, porque yo abro mi Biblia y tengo mi devocional, porque vengo a la iglesia todos los domingos, porque no dejo de hacer las cosas que tengo que hacer para ser un cristiano. Porque David seguía viviendo como rey. Dios no quitó a David del reinado. Dios no le habló directamente a David. Dios mandó a Natán a contarle una historia. ¿Cuántas veces nosotros seguimos en nuestro ritmo de vida enjuiciando y como que conociéramos las motivaciones de los corazones de los demás? Y pensamos que como Dios no me ha dicho nada, y seguimos bien, con salud y con ahí la llevamos, todo está bien. Pero ¿cuántas veces se ha acercado quizá un hermano en Cristo a decirte: oye, la Escritura dice esto, corrige esta forma de vivir? Y que eso es algo pequeño, pero te ofendes. No puedes dejar eso porque dices: yo estoy bien. A mí Dios no me ha hablado, a mí Dios no me ha dicho nada. La verdad es que muchas veces el pecado que nosotros estamos viendo en otros es nuestro propio pecado.
Solo que pareciera que tenemos como un telescopio y lo tenemos viendo magnificado en el otro y bien chiquito de este. Pero si le diéramos vuelta, este telescopio mostraría nuestro pecado a la magnitud que es y pudiéramos ver claramente el pecado del otro. El verso 13 dice: David le respondió a Natán: reconozco que he pecado contra el Señor. Y esto es la vida que trae Dios a través de su palabra. Cuando alguien nos puede confrontar, cuando alguien nos puede decir la verdad y dejamos que sus palabras penetren en nuestro corazón, la respuesta de David es la correcta: reconozco que he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo: el Señor ha perdonado tu pecado. En ese instante que él reconoce, Natán le dice: el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Lo cual pareciera ser que la Escritura nos está diciendo que Natán llevaba una sentencia para David. Y según la respuesta de David, iba a ser su destino: la vida o la muerte. Porque en el momento en que David dice: perdón, pequé contra Dios, entonces dice: Dios está perdonado y no vas a morir. Pero como los enemigos del Señor hablan mal de Él por causa de este pecado tuyo. Fíjense lo que causa el pecado, porque ahora los enemigos del Señor están hablando mal de Dios a causa del pecado de David. Nosotros pensamos que nuestros pecados son escondidos y secretos, pero el pecado afecta a otros, destruye a otros y, número uno, mancha el nombre del Señor. Por eso sí necesitamos juzgar los frutos de todos aquellos que dicen que siguen a Jesús. Porque cada uno que dice: yo soy un cristiano, yo sigo a Jesús, y vive de una forma deliberada en pecado, sin buscar arrepentimiento, está manchando el nombre de nuestro Dios. Y Dios le dice esto: este es el juicio de Dios para David. Por causa de este pecado tuyo, tu hijo recién nacido tiene que morir. Pecado es muerte. Y solo las palabras de Jesús pueden traer vida a nuestra vida, a nuestros huesos secos. La cuestión del juicio es una cosa tan ligera, la cual que nosotros tomamos tan ligeramente, y no deberíamos tomarlo ligeramente. La cuestión de no juzgar no se trata de: no me juzgues porque así dice la Biblia. No, la Escritura dice que cada uno de nosotros examinemos y pesemos. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Usted escucha eso? La palabra de Dios, cuando está siendo hablada, dice que discierne nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Nada, diga conmigo, nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Es que todavía pensamos que podemos esconder cosas y cubrir cosas porque no nos
hemos muerto, porque seguimos caminando, pero todo está descubierto a los ojos de Dios. Todo está descubierto. Y Romanos 2:16 dice: en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Todo secreto, toda cosa escondida, todo pecado saldrá a la luz. Y hay un juez. Y nuestro trabajo no es ser jueces que condenan. Nuestro trabajo como hijos de Dios, y que nos amamos como una familia los unos a los otros, es poder pesar y juzgar nuestra forma de vivir y nuestras acciones en verdad y en amor. Ahora, el verso 6 dice: no, de Mateo 7, no den ustedes lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Hay mucha gente que no va a entender cuando alguien llega y en amor y en verdad quieres corregirlo, quieres ayudarle, quieres decirle: hey, ya quité la viga que hay en mi ojo y quiero ayudarte a quitar esa basura que tienes en el tuyo, porque ya estuve ahí, y porque estaba en una prisión, y porque no me daba cuenta de mi orgullo y de mi pecado. Pero ahora que Dios me ha permitido, a través de la luz de la palabra, estar limpio y estar sano, déjame ayudarte a quitarte esto. Y ahí veremos si nosotros estamos echando esto a los perros y a los cerdos, las perlas de la palabra. Y habrá gente que lo va a despreciar. Así que la Escritura dice: no lo desperdicien, no tiren esta verdad. Hay gente que no le importa. Hay gente que no ha visto el reino de los cielos, que no comprenden qué es. Así que, ¿cómo tú y yo estamos viviendo? ¿Cómo tú y yo estamos juzgando a los demás? Seguimos pensando que gente nos juzga a nosotros injustamente, y esa es toda nuestra forma de vivir, por cosas que sí hemos hecho y cosas que no hemos hecho. ¿Qué vamos a elegir tú y yo? ¿Misericordia o juicio? Y no estoy diciendo que vamos a tapar pecado, que todo pecado es muerte. Todo pecado va a salir a la luz. Pero sí estoy diciendo que nosotros, nuestro trabajo, nuestro corazón debe ser buscar cubrir con misericordia a los que aún no se han dado cuenta de cómo están viviendo. Y cuando nosotros podemos quitar la viga de nuestro ojo, porque de esto se trata este pasaje: júzgate a ti mismo primero. Así como mides al otro, mídete a ti. Así como tu estándar es bien alto para juzgar al otro, pon tu estándar bien alto. Comienza contigo. Ve un espejo y di: ¿estoy yo viviendo igual como estoy juzgando al otro? Y yo quiero dar misericordia. Y Jesús dice: no sean hipócritas. Vean primero lo que está aquí adentro, para después poder ayudar a los demás, para después nosotros poder vivir en la vida de Jesús. Y después se une esto que fue parte de lo que estuvo compartiendo Rebeca la semana pasada: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Todas estas semanas o estos días hemos estado conectados a través de oración. Ha habido un despertar en cada uno de nosotros para orar y para buscar de Dios. Cuando el juicio se derrumba en nuestras vidas,
Cuando nosotros podemos venir y orar y estar enjuiciando a aquel y a aquella y a este y esto y esto y esto, ¿saben qué sucede con la oración? Podemos pedirle al Padre. ¿Han visto a varios niños echándose la culpa el uno por el otro? Es que tú me hiciste esto, es que yo hice esto, es que esto y esto. Y están tratando de decir su historia, y el maestro o el papá tiene que ser el juez y decidir quién tiene la razón. Si hay 3 niños, hay 3 historias. Hay 3 versiones. ¿Y qué quiero hacer yo? Necesito escuchar y necesito enseñar a dar misericordia, no solo a ejercer como un juez severo y condenar a la gente. El Evangelio de Lucas dice: no juzguen, no condenen, perdonen. Yo quiero vivir libre de juicio, libre de crítica, viviendo perdonando, para que mis oraciones no tengan estorbo, para que yo pueda pedir y se me dé, para que yo pueda buscar y yo pueda encontrar, para que yo pueda tocar y se me abra, porque es la puerta de nuestro Padre. Es la puerta de nuestro Padre. Y dices: entonces me va a dar todo lo que quiero. La Escritura dice: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Yo creo que muchas veces nuestros hijos nos piden cosas que les van a hacer daño, o que no es algo que es para ese tiempo. No tienen la madurez para recibir algo. Y yo creo que Dios hace lo mismo con nosotros. Yo creo que Dios nos guarda de no darnos todo lo que nosotros queremos, y es parte de su gracia. Pero yo puedo confiar que yo puedo venir y puedo orar, y mis oraciones son escuchadas, pero porque me conecto a lo que la Biblia me está hablando. Y Jesús está buscando que toda religión y todo legalismo acerca de cómo yo ando enjuiciando a los demás, que le baje un tantito a mi medida y que ofrezca gracia y misericordia. Y donde Jesús nos está pidiendo que le subamos a esa reglita, sea contigo mismo. Súbele tu reglita a cómo vives y a cómo nos comportamos y a cómo esperamos vivir las cosas. Y entonces vamos a decir: híjole, ahora estoy libre de todas las vigas de los ojos que tengo, y ahora con mucha misericordia y con mucha gracia puedo ir yo a ayudarle a quitar la astilla que está en el ojo de mi hermano. Vamos a ponernos de pie, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, son tus palabras, y por tu gracia y misericordia nos estás dando la oportunidad de que podamos ser examinados a través de tu palabra, de que podamos saber de que tu palabra es viva y es eficaz en este momento, y tu palabra está siendo más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, que está discerniendo nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, que nada de lo que está en nuestra vida está escondido, todo está desnudo delante de ti. Todas las intenciones de nuestro corazón están abiertas, están desnudas. Y muchos de nosotros hemos usado nuestra lengua muy apresuradamente enjuiciando a otros.
Y si tú sabes que esto ha sido una realidad en tu vida, este ha sido tu estilo de vida y vives de esa forma, te voy a pedir que tú tomes este tiempo para arrepentirte y para pedirle perdón al Señor. Y que puedas saber que hay gracia y misericordia para recibir perdón. Decirle: Señor, perdóname por ser tan pronto para emitir juicios y ni siquiera sé. Perdóname, Señor, porque he dejado entrar ofensa a mi corazón, porque gente quizá me ha enjuiciado a mí. Y dile: mis oraciones siempre encuentran un estorbo. Siempre encuentran un estorbo mis oraciones. No puedo fluir en oración porque traigo todos estos conflictos internos en mi vida, en mi corazón, en mi mente, en mi forma de ser. Es el poder de tu palabra que actúa en cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo el único que puede redarguirnos de todo pecado y traer convicción a cada uno de nosotros para poder conectarnos a las palabras de vida de Jesús. Señor, yo te pido que, así como el rey David, que no veía su pecado, mentiras, adulterio, asesinato, traición, y pudo vivir con todo esto y no darse cuenta. Yo te pido, Señor, que no nos dejes vivir así. Que no nos permitas vivir en nuestro orgullo pensando que estamos bien. Te pido, Señor, que hayan Natanes que nos ayuden a ver, que nos ayuden a quitar la astilla o la viga de nuestro ojo para poder estar limpios. Y yo te pido que la respuesta sí sea como la del rey David: pronta, perdóname, Señor, contra ti he pecado. Contra ti he pecado, Señor. Levanta tu voz ahí donde estás. Habla con el Señor. Sé que a muchos se les hace fuerte, pero que se rompa toda la hipocresía. Padre, no queremos ser como los fariseos. Cuando tú les dijiste: ustedes son como tumbas pintadas de blanco, bonitas por fuera, pero por dentro hay gusanos y apestan. Nos estás hablando, Jesús. Romper con toda esta forma de vivir y hablar y comunicarnos, Señor. Porque quieres que nuestras palabras estén conectadas con tus palabras, así como tú viviste conectado al Padre. Límpiame, Señor, límpianos con tu palabra. Yo creo que la Escritura está limpiando nuestra mente y nuestro corazón. Hay muchos que tienen una convicción simplemente por lo que se ha leído de la Escritura en este momento. Y yo te quiero pedir que dejes que la palabra haga efecto en tu espíritu. No apresures nada. No te escondas. No seas rápido aún para juzgar
lo que tú piensas que es correcto en este momento. Solo deja que la Escritura tome efecto. Ahí en tu lugar, con tus ojos cerrados o abiertos, viendo al cielo, con tus manos levantadas, de rodillas, como en este momento Dios te esté hablando. Tú nos conoces, Señor. Y no podemos ocultar nada de ti. Yo te pido poder vivir en la gracia para siempre poder buscar que tú examines mi vida, Señor. Y primero quitar las vigas que están en mis ojos antes de ir con los demás. Poder ser humilde, Señor, para buscar tus palabras. Y ser recto, ser justo, ser honesto, ser de a veras, Señor. Y yo te pido esa gracia para mis hermanos, Señor Jesús, esta mañana. Gracias porque nos hablas, gracias porque son tus palabras las que son espíritu y son vida. Y porque tu palabra, Señor, está destruyendo nuestra carne que no aprovecha para nada. Es solo tus palabras son las que traen vida y las que traen, Señor, vivifican nuestro espíritu. Si tú vienes por primera vez o has estado viniendo varios domingos y aún no has recibido a Cristo en tu corazón, queremos orar por ti. Si tú sabes, mi corazón está desconectadísimo, yo no sigo a Cristo. Tal vez vives una religión, pero estás buscando conocer al Jesús que está en este libro. Queremos orar por ti esta mañana. Y si hay alguien que quiere oración y conocer a Jesús, yo te voy a pedir que terminando la reunión te vengas aquí al frente y vamos a ver un grupo de personas y vamos a orar por ti. Ahorita que todos salgamos, te vienes tú y vamos a orar por ti. Si tú dices, yo necesito a Jesús en mi corazón, y solo el Espíritu Santo puede traer una convicción de pecado y saber que necesito un cambio en nuestra vida. Y para todos los de casa, nosotros somos responsables de lo que hemos escuchado. No tenemos niñeros ni niñeras espirituales. Olvídate de eso. Olvídate de que alguien te va a andar cuidando a ver si hiciste, no hiciste. Somos responsables de lo que hemos escuchado. Y tenemos la misma oportunidad y la misma gracia que proviene del cielo, no proviene de una plataforma, proviene del cielo para poder vivir de a de veras en Cristo Jesús. Amén. Pues, ¿qué les parece si oramos los unos por los otros? Y después nos despedimos. Pon tu mano sobre la persona que tienes a la par y bendícela. Bendícela.
palabra traiga vida, Señor. Tu palabra traiga vida. Santiago capítulo 1, verso 19. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Santiago capítulo 1, del 19 al 22. Y el 23 dice esto: pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa.